Cada año, cerca de 10 millones de visitantes de todo el mundo recorren sus 65.000 metros cuadrados de galerías, las cuales ofrecen más de 35.000 obras. Fue un castillo fortificado en la Edad Media, luego residencia de los reyes de Francia. El Louvre es el escenario de 8 siglos de historia. Vamos a dar un pequeño recorrido por la maravillosa historia del Museo del Louvre. Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando el rey Felipe Augusto decidió proteger París, su nueva capital, dotándola de una fortaleza en el margen derecho del Sena. A finales del siglo XII, París ya no estaba confinada a la única isla de la ciudad, la Civitas Original, donde estaba consagrado el Palacio Real y se construyó la Catedral de Notre Dame. Se fue formando una aglomeración, una nueva ciudad que necesitaba protección cuando el rey tenía que emprender una cruzada. El castillo de la Edad Media era un mundo oculto hasta las obras del Gran Louvre y su inauguración en 1989. En 1866, bajo Napoleón III, las excavaciones ya habían sacado a la luz la parte superior de la primitiva fortaleza, pero fueron las investigaciones arqueológicas en 1984 y 85 las que permitieron identificar toda la base. A partir de ahora, el círculo de las fosas medievales forma parte de los espacios del museo. Ubicado en un sitio cuya etimología es difícil de explicar, la palabra Louvre probablemente proviene de lupara, que se traduce en perrera destinada a la caza de lobos. Fue erigido entre 1190 y 1202, beneficiándose del progreso en el campo de la arquitectura militar. No obstante, el Louvre de Philippe Auguste se basa en el principio de las fortalezas clásicas. El recinto, ligeramente rectangular, rodeado de zanjas de agua, está flanqueado por una torre en cada esquina y torres gemelas centrales para enmarcar las puertas. En el patio se encuentra una mazmorra llamada Torre Bruta, rodeada por un foso seco. Actualmente solo queda la parte baja de una fortaleza medieval, la base inclinada que sostenía las murallas y las torres, pero podemos imaginarnos cómo eran viendo las pocas imágenes que los pintores han introducido en retablos que afortunadamente se han conservado. El retablo del Parlamento de París y la Piedad de Saint-Germain-des-Prés, al fondo aparece la silueta de un castillo cuadrangular, flanqueado por una torre en las esquinas. En el centro, la silueta de un alto torreón circular, la gran torre del Louvre, domina el recinto. 30 metros de altura, forma el corazón del sistema. El rey había ordenado a sus ciudadanos construir una muralla para defender la ciudad, mientras París asume su función de capital y el Louvre se convierte en uno de los fuertes símbolos de poder. La fortaleza, utilizada por primera vez como arsenal y luego como prisión, se consideraba suficientemente segura para proteger la Real Hacienda a partir de 1297. Pero poco a poco el castillo del Louvre fue perdiendo su posición clave en la defensa de la ciudad. A sus pies se había desarrollado un barrio. De hecho, durante su construcción ya habían erigido la iglesia de Santo Tomás en el Louvre, luego su filial San Nicolás, un poco al oeste. En el noroeste, San Luis había fundado en 1254 el Hospicio para Ciegos, el Camp-Sévin, un vasto recinto con una capilla y pequeñas casas. Y la alta nobleza había construido unas cuantas mansiones, que eran auténticos castillos de pueblo. A partir de 1358 se levantará una nueva muralla en el margen derecho, que se extiende desde la puerta de San Antoine, donde Carlos V hizo construir la Bastilla, en la puerta de Saint-Denis, y luego desciende hasta el Sena, a unos cientos de metros del Louvre. Finalmente bordea el río para llegar a la antigua muralla de Philippe Auguste, ahora ubicada dentro de la ciudad. La fortaleza ya no juega un papel verdaderamente defensivo. Carlos V encomendó a Raymond du Temple en 1360 la tarea de transformar esta fortaleza en una residencia real.
Se construyen dos nuevas alas, al norte y al este. Los muros cortina se levantan y se cubren con terrazas. Se construyen varias escaleras de caracol para facilitar el acceso a los pisos superiores. Se levantan torres sobre las torres y las fachadas perforadas con ventanas ajimezadas. Se habilitaron apartamentos y se construyeron edificios principales para albergar al soberano y su corte. La decoración no estaba olvidada. Estatuas y relieves en las paredes, veletas y mazorcas doradas en los techos de los pimenteros. Pero la extensión de la obra no superó las bajezas de la guerra, ni la inconstancia de los reyes con respecto a sus casas. Los monarcas preferían los hoteles cercanos, y durante más de un siglo el castillo desierto volvió a convertirse en un arsenal y en una prisión. En una carta dirigida a los regidores, en 1527, Francisco I expresó su deseo de residir en París. El soberano, que acababa de regresar del cautiverio, quería convertir el antiguo castillo de Carlos V en residencia de los reyes de Francia. La gran torre es demolida. Los apartamentos existentes se redistribuyen, reforman, decoran y se amplían las ventanas. Francisco I decide transformar lo que todavía es una fortaleza medieval en una residencia más adaptada al espíritu de la época. En 1546, Pierre Lescot es designado para dirigir la obra, asistido por Jean Goujon, a quien se le confían los ornamentos. Francisco I murió al año siguiente, pero Enrique II, que ostentó entonces el trono de Francia, instruyó a Lescot para que continuara su obra. Pierre Lescot primero demolió el ala oeste de la fortaleza y la reemplazará con un edificio de 2 pisos coronado por áticos. En su extremo, frente al Sena, añadió el pabellón del rey, destinado a los aposentos del soberano. La suntuosa arquitectura interior del edificio Lescot incluye en la planta baja la Sala de las Cariátides, cuyo nombre evoca las esculturas que Goujon realizó a partir de las antigüedades, frente a la cual se sitúa la pequeña sala del tribunal, que en realidad no es más que una plataforma desde la que el rey asistía a recepciones y fiestas. Cuando Pierre Lescot murió en 1578, dejó un Louvre notable por la fusión que allí se produjo entre el clasicismo y la tradición francesa, favoreciendo lo ornamental sobre lo monumental. Produjo aquí una obra importante para la afirmación de un estilo característico del Renacimiento francés. Las obras de Lescot aún estaban inconclusas cuando la reina madre consideró que el Louvre era demasiado estrecho para la corte. Le confió a Philippe Delorme la construcción de un nuevo palacio, las Tullerías. Construido en el sitio de las antiguas fábricas de azulejos, las Tullerías formarían un imponente cuadrilátero frente al Louvre. La reina madre también anunció su intención de conectar los dos palacios mediante una gran galería a lo largo del río. Esta es probablemente la razón por la cual su hijo Carlos IX hizo construir la Petite Galerie. A la muerte de Philippe Delorme, Jean Bugin lo sucedió en los sitios de las Tullerías, pero el trabajo se interrumpió en 1572. En marzo de 1594, Enrique IV entró en París después de 5 años tratando de consolidar su poder y convertirse en el rey de todos los franceses. Decide ir más allá del prestigioso proyecto de Catalina de Medici y a su nuevo proyecto lo llamará el Gran Diseño, el que consiste en arrasar todo rastro del castillo medieval y unir el Louvre y las Tullerías por 2 galerías laterales, al norte y al sur. A partir de 1595, la pequeña galería de Carlos IX se elevó un piso. El mismo año se inicia la construcción de la Grande Galerie, conocida como Galerie du Bord de l'Eau, de 460 metros de largo, que conectará el Louvre con el pabellón de Flore, al final de las Tullerías. En 1610, con el techado del pabellón de Flore, finalmente se completó la Galerie du Bord de l'Eau, pero el mismo año el rey muere en el Louvre, dejando inacabado su gran designio.
El gran diseño se calmó bajo la regencia y el trabajo no se reanudaría realmente hasta 1624, cuando Luis XIII emprendió la cuadruplicación ya prevista por Enrique II de la Cour Carrée. Hacia el oeste, el arquitecto Jacques Lemercier amplía el edificio Lescot con el pabellón de l'Horloge, también conocido como pabellón Sully, y un nuevo edificio principal, completando así el ala Lescot-Lemercier que conocemos hoy. En 1652, el joven Luis XIV entra triunfalmente en París y se trasladó al Louvre. Inmediatamente mandó acondicionar los apartamentos bajo la dirección de Lemercier, a quien sucedería Louis le Beau a partir de 1654. En 1659 se iniciaron nuevas obras y para albergar allí al rey a la espera de la finalización del Louvre, Le Beau completó rápidamente el Palacio de las Tullerías. En 1661 se le encomendó la reparación del suelo de la Petite Galerie, destruida por un incendio, y aprovechó la circunstancia para ampliar el edificio. La gran decoración de este primer piso se llamará la Galería Apolo, pero la lentitud en la realización de la obra y haberlo dejado inconcluso atestiguan el vivo interés que Luis XIV ya tenía por construir el Palacio de Versalles. A principios del siglo XVIII, estando la corte en Versalles, en el Louvre se alojan diversas instituciones, como la Academia de Ciencias o la Academia de Pintura y Escultura, organizando allí varios salones. Muchos artistas instalaron sus estudios, como los escultores Pigalle, Falconet y el pintor Boucher. A finales de la década de 1750, se encargó a Soufflot que completara la construcción del ala norte y el lado del patio del ala este. Al mismo tiempo, se derriban las numerosas viviendas que interfieren con la columnata, pero nadie sabe realmente qué hacer con este Louvre donde ya no quieren residir los soberanos de Francia. En 1774, la llegada del conde d'Angivilliers al frente de los edificios del rey permitió profundizar en una reflexión y poniendo a disposición del público las mejores pinturas de las colecciones reales. En 1779 se nombró una comisión con el objetivo de organizar el diseño de esta gran galería, mientras d'Angivilliers, por su parte, iniciaba su política seria de adquisición de obras de arte, pero los trabajos de desarrollo del futuro museo se estancaron por la Revolución Francesa. El Museo du Louvre es fundado el 16 de septiembre de 1792 y abrió sus puertas el 10 de agosto de 1793. A raíz de la agitación revolucionaria, el gran diseño relacionado con la reunión Louvre-Tullerías volvió a agitar a los gobiernos, empezando por la de Napoleón I, que encargó a los arquitectos Percier y Fontaine un proyecto que se desarrolla en varios frentes. En la Cour Carrée completaron el revestimiento de las alas norte y oeste, así como las decoraciones esculpidas en el lado del patio y en el lado de la fachada. Tras desalojar a los últimos inquilinos del Louvre, emprenden la reestructuración de las salas y su disposición para acoger las obras de arte que llegan de toda Europa. Un gran número de obras confiscadas por los ejércitos napoleónicos fueron devueltas a sus propietarios. También se tomó la iniciativa de instalar en el Musée de la Marine el segundo piso del Louvre. Pero en general, el palacio sufrió pocas obras importantes. Aparte de la finalización del ala norte por Percier y Fontaine, las tareas principales estaban relacionadas con el diseño y la decoración de las salas de exposición. Fue en este momento, por ejemplo, que bajo la dirección de Champollion se establecieron las colecciones egipcias. Durante el período comprendido entre la Tercera República y los años 70 del siglo XX, solo se atendió a aspectos de ordenación interna y remodelación de las colecciones. No fue hasta la llegada del gobierno de François Mitterrand en 1981 que el Louvre volvió a ser una cuestión de Estado. La originalidad del proyecto del Gran Louvre requiere un aumento del espacio de exposición y la redistribución de las colecciones.
Esto es posible gracias a una distribución funcional de los espacios disponibles y la recuperación de oficinas ocupadas por ministerios desde Napoleón III. En 1983 la obra fue encomendada al arquitecto Min Pe. Se emprende el desarrollo del patio de Napoleón con la construcción de la pirámide y la construcción de la sala de recepción subterránea. En 1993 se abrieron las puertas del nuevo Louvre. Las superficies de exposición pasaron de 30.000 a 60.000 metros cuadrados y es así como luce actualmente. En el siguiente video daremos un paseo por el Louvre para ver su interior y su increíble colección de arte.